¿Será verdad lo que dice Ernesto? Que la Trinidad es dogma de Roma y que muchos pastores evangélicos son hijos de Roma. Pues déjeme responder a este comentario, pero antes de eso quiero dejar en claro que la mayoría de estas personas que escriben estos tipos de comentarios simple y sencillamente agarraron su celular o su computadora, se fueron a la página de Google, escribieron la palabra Trinidad y ahí les lanzó un montón de respuestas de los testigos de Jehová, de los Jesús solos, incluso hasta los de los musulmanes, diciendo que la Trinidad fue inventada por el catolicismo romano año 325 después de Cristo, etcétera, etcétera, y que es un dogma. Y esta gente lastimosamente se creyeron todas las mentiras que leyeron. Así como cuando usted le da a tole a un niño con su dedo. Ahora, antes de dar respuesta, por favor ayúdenos a crecer en esta página de TikTok. Síganos por acá y recomiéndenos a otras personas que están queriendo buscar la verdad. Vamos entonces a refutar esta primera mentira de que el catolicismo inventó la Trinidad. Y para hacer esto vamos a usar un poco la historia, la patrística, y después voy a apoyar lo que estoy afirmando con la Biblia. Comenzamos con este hombre que está aquí. Este hombre se llama Tertuliano, año 215. Estamos hablando de más de 100 años antes de la Iglesia Católica, antes de que se estableciera la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Tertuliano era un pastor cristiano en el continente de África y fue uno de los primeros cristianos en usar el término Trinidad. Ahora, en el año 215, este hombre Tertuliano escribe una carta a un ministro que se encuentra en Asia Menor llamado Praxas. Y este hombre Praxas enseñaba de que el Padre y el Hijo eran la misma persona y que podríamos decir que Dios Padre murió en la cruz. Eso es lo que Praxas predicaba. Ahora, cuando Tertuliano se da cuenta de lo que Praxas está enseñando, Tertuliano termina escribiéndole una carta que se llama Contra Praxas. Ahora, en este libro, Tertuliano le dice a Praxas que no es así como se debe hablar de Dios según las Escrituras. En su capítulo 4 de este libro, Tertuliano dice que no considera que el Espíritu venga, hablando del Espíritu Santo, de ningún otro lugar que no sea del Padre por medio del Hijo. Note bien que Tertuliano no decía que el Espíritu Santo era el Padre, sino que venía del Padre por medio del Hijo. Estamos hablando de año 215, más de 100 años antes de la Iglesia Católica. En este mismo libro, en el capítulo 21, Tertuliano cita las conocidas palabras de Juan capítulo 1, verso 1, para mostrar que el Hijo estaba con el Padre en el principio. En el capítulo 25 de este libro, Tertuliano hace referencia a uno de los versos más odiados de la Biblia por los Jesús solos y también por los testigos de Jehová y por los unitarios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Donde claramente dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Repito, estamos hablando de 100 años antes de la Iglesia Católica. En este mismo libro, Tertuliano dice lo siguiente: tres personas coherentes que aún son distintas una de la otra. Estas tres son una cosa, no una persona, como dicen algunos, sino una cosa, como el Señor dice, yo y el Padre somos uno. Con respecto a la unidad de sustancia, no a la singularidad del número. También Tertuliano escribió, los tres son uno por el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de sustancia. O sea que queda claro que el concepto de la Trinidad no tuvo su comienzo con la Iglesia Católica porque ya había un hombre, en específico Tertuliano, antes de la Iglesia Católica que ya hablaba de la Trinidad. Entonces, ¿dónde queda este argumento que dicen que la Trinidad es un dogma del catolicismo? ¿Dónde queda? Si antes ya se había hablado de la Trinidad. Lo cierto es que eso es una mentira. El catolicismo no inventó ninguna Trinidad. Esa enseñanza de la Trinidad ya está establecida en las Sagradas Escrituras.
Si quieren más ejemplos acerca de esto, escríbanlos en los comentarios y vamos a ver si sacamos otra parte hablando más específicamente de la patrística y de la historia de la iglesia, que confirma de que la Trinidad siempre ha sido doctrina de la iglesia cristiana. Pero ahora nos vamos a la Biblia. Para entender esto muy bien hay que comenzar con lo fundamental, y es que solo hay un Dios. Aprende pues hoy, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Este es el principio, esto es lo fundamental, de que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. Pero la gente hayan tropiezo cuando se empieza a estudiar a profundidad quién es ese único Dios, que no hay otro Dios en el cielo y en la tierra como Él. Dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Escuchen bien esto, Jesús está diciendo de que Él enviará el Espíritu Santo, que a la vez procede del Padre. No es el Padre, procede del Padre. No es el Hijo porque el Hijo lo envía. Oiga bien esto es aquí donde tiene que usted entender claramente lo que la Biblia está diciendo. Ahora, como dice la Biblia, estos tres son uno, un solo Dios. Ahora, ¿cómo podemos probar que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y único Dios? Fácil. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, el Padre es llamado Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En 1 de Juan capítulo 5 verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga bien lo que dice al final, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sé que tanto el Padre es llamado Dios, también el Hijo es llamado Dios, pero también, ¿sabe qué? El Espíritu Santo es llamado Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? En el versículo 4, Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, que los tres, tanto el Padre como el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, son llamados el mismo y único Dios de toda la Biblia. No hay tres dioses, como dicen por ahí, ni tampoco el catolicismo inventó la Trinidad. Como repito, el catolicismo no inventó ninguna Trinidad. La Trinidad ha sido una doctrina fundamental del cristianismo desde sus comienzos. O sea que no le crean estos comentarios. Son gente ignorante que no saben nada. Créale a la palabra del Señor. Ella la guiará a toda justicia y a toda verdad. Gloria al Señor en esta hora. Para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.